cuántas veces has pensado en aquel momento inquietante de tu vida o de la vida de tu hijo? Ese instante en el que estás asustado, confundido, vulnerable, y todos intentan convencerte de que no duele, de que es normal, de que es por tu bien. Pero, sobre todo, ¿cuántas veces te has preguntado por qué sucede realmente y cómo algo tan pequeño puede marcar una vida entera? Nunca, ¿verdad? Y si lo que hoy llamas ansiedad, bloqueo, miedo al abandono o incapacidad de confiar no hubiera comenzado en tu edad adulta? ¿Sabías que tu incapacidad de confiar hoy podría estar escrita en tus dientes? Rudolf Steiner lanzó una idea incómoda, casi perturbadora. Los primeros 7 años de vida no son simplemente una etapa tierna de la infancia, son el primer templo donde se esculpe el destino humano. Ahí, antes de que el niño pueda explicar lo que siente, antes de que pueda razonar, antes incluso de que pueda decir, esto me duele, algo profundo está siendo formado. Steiner no miraba al niño como una mente pequeña esperando aprender datos. Lo veía como un ser espiritual recién llegado a la tierra. Un ser que todavía no está completamente encerrado en su cuerpo. Un ser abierto, vulnerable, permeable. Un ser que no escucha solo con los oídos, ni mira solo con los ojos. Absorbe con todo su cuerpo. Y aquí comienza el misterio. Lo que te rodeó en tus primeros 7 años no solo te acompañó, entró en ti. No como recuerdo, no como idea, sino como forma interior. Quédate hasta el final, porque este video no es solo sobre infancia, es sobre esa parte de ti que aún hoy reacciona como si siguiera esperando amor, seguridad o permiso para existir. Y si este contenido resuena contigo, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Aquí exploramos a Steiner no como teoría fría, sino como una llave para comprender lo invisible que sigue viviendo dentro del ser humano. Para Rudolf Steiner, la vida humana se despliega en ciclos de 7 años. No como una fórmula mecánica, sino como una respiración espiritual. Cada septenio abre una puerta distinta del ser. De los 0 a los 7 años, la tarea principal no es pensar, no es razonar, no es entender el mundo con conceptos. La gran tarea de este primer septenio es mucho más profunda: construir el cuerpo físico como instrumento del alma. Steiner relacionaba esta etapa con el nacimiento, el crecimiento, la formación de los órganos, el movimiento, la respiración, los ritmos, la postura, la confianza básica hacia la vida. Y veía el cambio de dientes alrededor de los 7 años como una señal visible de que una fuerza interna había terminado una primera gran obra. No era un detalle biológico cualquiera. Para Steiner, cuando caen los primeros dientes, algo se libera. Las fuerzas que antes trabajaban en la construcción del cuerpo empiezan a estar disponibles para la memoria, la imaginación y el aprendizaje más consciente. Pero antes de ese momento, el niño vive de otra manera. No vive preguntando, ¿qué significa esto? Vive preguntando con todo su cuerpo, ¿este mundo es seguro? ¿Puedo confiar? ¿Ser yo es aceptado? ¿La vida me recibe o me amenaza? Y lo más inquietante es que el niño no formula esas preguntas con palabras, las formula con la piel, con el sueño, con el llanto, con la respiración, con el modo en que mira, se tensa, se abre o se cierra. Steiner diría que en esos años la educación no ocurre principalmente por discursos, ocurre por presencia. Una de las imágenes más poderosas de Steiner es esta. El niño pequeño es en cierto sentido un órgano sensorial completo. Esto significa que no percibe el mundo de forma separada como lo hace el adulto. El adulto puede escuchar una discusión y decir, esto no tiene que ver conmigo. Puede ver tristeza y pensar,
es un problema de otros. Puede vivir en una casa fría emocionalmente y crear defensas para sobrevivir. El niño no puede hacer eso. El niño no separa, el niño encarna. Si hay miedo en la casa, el niño no lo interpreta, lo respira. Si hay tensión entre los padres, el niño no la analiza, la absorbe. Si hay amor cálido, ritmo, ternura y presencia, el niño no lo archiva como recuerdo bonito, lo transforma en confianza vital. Por eso Steiner insistía tanto en el ambiente, no solo en lo que se le dice al niño, sino en lo que el adulto es delante del niño. Porque el niño imita, pero no imita únicamente gestos externos, imita estados del alma, imita a la prisa, imita a la calma, imita el desprecio, imita la reverencia, imita el miedo a la vida, imita la confianza en la vida. Aquí aparece una revelación dura. Muchos adultos creen que su hijo no entiende lo que sucede porque todavía es pequeño. Steiner respondería, quizá no lo entiende con la cabeza, pero lo está recibiendo con todo su ser. Si de niños somos puro sentir, ¿qué pasa cuando lo que sentimos es frío emocional? Ahí es donde nace la herida que no recordamos, pero que nos maneja. Ahora mira hacia tu propia vida. Tal vez no recuerdas con claridad tus primeros años. Tal vez solo tienes imágenes sueltas, una habitación, una voz, una ausencia, una sensación de soledad, un miedo sin nombre. Tal vez no puedes explicar por qué ciertas situaciones hoy te desestabilizan tanto. ¿Por qué el silencio de alguien te parece abandono? ¿Por qué una crítica pequeña te atraviesa como una herida antigua? ¿Por qué, incluso cuando todo parece ir bien, una parte de ti espera que algo se derrumbe? Desde una mirada steineriana, no todo comenzó cuando pudiste pensar. Mucho pudo comenzar cuando solo podías absorber. Quizá aprendiste, sin saberlo, que amar era estar en alerta. Quizá aprendiste que expresar necesidad era molestar. Quizá aprendiste que para recibir cariño debías portarte de cierta manera. Quizá aprendiste que el mundo no era bueno, sino imprevisible. Y aquí está la frase que golpea el centro de este video. Lo que te rompió de niño no siempre aparece como recuerdo, a veces aparece como destino repetido. Aparece en las personas que eliges, en los límites que no pones, en la culpa que cargas, en la dificultad para descansar, en esa sensación de no merecer del todo la alegría. Steiner no lo diría como una condena psicológica, lo diría como una ley espiritual de formación. Las primeras impresiones penetran profundamente en el cuerpo, en el alma y en la voluntad, porque el primer septenio no construye solo un cuerpo, construye una relación primordial con la tierra. En la pedagogía inspirada por Steiner, cada septenio tiene una especie de mensaje espiritual. En el primer septenio, el mensaje que el niño necesita recibir es: el mundo es bueno. No significa que el mundo sea perfecto, no significa que no exista dolor. Significa que el niño, para encarnar sanamente, necesita sentir que la existencia lo acoge. El mundo es bueno no se enseña con una frase escrita en la pared, se transmite con manos que cuidan, con ritmos que se repiten, con comidas preparadas con presencia, con historias contadas sin brutalidad, con adultos que no convierten al niño en recipiente de sus heridas. Para Steiner, el ritmo era esencial. El niño pequeño necesita repetición, no caos constante. Necesita días que respiren. Necesita mañana, tarde y noche como una música interna. Necesita gestos sencillos, naturaleza, juego libre, movimientos reales, belleza humilde. ¿Por qué?
porque el ritmo ordena lo que el miedo fragmenta. Un niño criado en un ambiente sin ritmo, sin calor, sin belleza, puede crecer con una sensación invisible de caída, como si la vida no tuviera suelo. Y años después, ese adulto puede buscar control obsesivo, relaciones intensas, aprobación externa o productividad desesperada para fabricar desde fuera el suelo que no sintió dentro. Steiner habría visto en eso no solo una herida emocional, sino una desarmonía de las fuerzas formativas. Uno de los puntos más profundos de Steiner es su crítica a intelectualizar al niño demasiado temprano. Hoy muchos adultos celebran que un niño pequeño parezca muy listo, que repita datos, que use pantallas, que aprenda conceptos abstractos antes de tiempo. Pero Steiner advertiría algo muy distinto. Si llamas demasiado pronto a las fuerzas del intelecto, puedes robar energía a la construcción profunda del cuerpo y de la voluntad. El niño pequeño no necesita convertirse en un pequeño adulto. Necesita vivir plenamente su infancia. Necesita tocar, correr, imitar, cantar, jugar, construir, derramar, levantarse, ensuciarse, escuchar cuentos, mirar el mundo con asombro. Necesita aprender con las manos antes de aprender con definiciones, porque en el primer septenio la voluntad se forma haciendo. No se forma con explicaciones interminables. Se forma viendo a un adulto barrer, cocinar, cuidar una planta, reparar algo, hablar con respeto, agradecer, esperar, comenzar y terminar. El niño mira y algo dentro de él dice, así se habita el mundo. Pero si lo que ve es prisa, pantallas, gritos, ironía, indiferencia, agotamiento, mentira o desprecio por lo sagrado, también lo imita, no porque quiera, sino porque esa es la ley de su apertura. Aquí Steiner se vuelve incómodo para el adulto moderno. Educar a un niño no es primero corregir al niño, es purificar el ambiente que el niño respira. Imagina ahora a Steiner entrando en una habitación silenciosa, no como un maestro escolar, sino como un investigador de lo invisible. Mira al adulto herido y le dice, no busques solo en tus pensamientos. Mira las fuerzas que te formaron antes de pensar. Y esa frase cambia todo. Porque muchas personas intentan sanar solo repitiéndose ideas positivas. Intentan convencerse de que valen, de que merecen amor, de que todo está bien. Pero hay heridas que no nacieron en el pensamiento, y por eso no se curan solo con pensamiento. Si tu cuerpo aprendió a tensarse para sobrevivir, necesitará experiencias nuevas de seguridad. Si tu alma aprendió a no pedir, necesitará volver a sentir que pedir no es peligroso. Si tu voluntad aprendió a apagarse, necesitará ritmos pequeños para encenderse otra vez. Steiner no reduce al ser humano a una máquina emocional. Para él, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y una herida del primer septenio puede tocar los tres niveles. En el cuerpo como tensión, en el alma como miedo, en el espíritu como olvido de la propia dignidad. Pero aquí viene la esperanza. Si algo fue formado, también puede ser transformado. No borrado como si nunca hubiera existido, transformado, elevado, reordenado. Lo que ocurrió en el primer septenio puede seguir decidiendo tu vida de formas muy sutiles. Puede decidir si confías o sospechas, si descansas o te exiges sin piedad, si amas con libertad o con miedo, si te permites recibir o solo sabes dar para no ser abandonado, si habitas tu cuerpo como un hogar o como un lugar extraño. Y quizá lo más doloroso,
puede decidir la imagen inconsciente que tienes del mundo. Hay adultos que, sin saberlo, siguen viviendo bajo una frase antigua: el mundo no es bueno. Entonces, interpretan la vida desde la defensa. Cualquier cambio parece amenaza, cualquier distancia parece rechazo, cualquier error parece peligro. No porque sean débiles, sino porque su primer contacto con la tierra no les dio suficiente calor. Pero Steiner no nos invita a culpar eternamente a la infancia. Nos invita a comprender el misterio de la formación humana para recuperar responsabilidad espiritual. Porque cuando ves la raíz, dejas de odiarte por el síntoma. Dejas de decir, soy complicado, y empiezas a decir, hubo algo en mí que tuvo que protegerse demasiado pronto. Si este punto está tocando algo en ti, déjamelo en los comentarios con una sola palabra: raíz. A veces nombrar la raíz ya es el primer gesto de retorno. Y si este video te está ayudando, suscríbete, activa la campanita y acompaña este camino de exploración espiritual con nosotros. Entonces, ¿qué puede hacer un adulto con una herida del primer septenio? Desde una inspiración steineriana, no se trata solo de analizar el pasado, se trata de crear nuevas condiciones de vida para que el alma reciba ahora lo que antes faltó. Volver al ritmo, volver al cuerpo, volver a la belleza sencilla, volver a actos repetidos que digan, la vida puede sostenerme. No subestimes lo pequeño. Dormir a horas más humanas, caminar sin pantalla, preparar una comida con calma, ordenar un espacio, encender una vela, cuidar una planta, escuchar música que no agreda el alma, leer algo que eleve, hablarte sin violencia. Todo eso puede parecer simple, pero para Steiner, lo simple no era superficial. Lo simple podía ser profundamente espiritual si restauraba la armonía entre cuerpo, alma y espíritu. La infancia herida suele dejar caos interno. Por eso la reparación necesita ritmo. La infancia fría suele dejar hambre de calor. Por eso la reparación necesita ternura consciente. La infancia sin belleza suele dejar sequedad. Por eso la reparación necesita arte, naturaleza, color, música, imaginación. Y la infancia marcada por miedo necesita algo aún más profundo. Experiencias repetidas donde el cuerpo descubra que ya no está allí. El primer septenio no desaparece. Vive en la forma en que respiras cuando alguien se aleja, en la manera en que entras a una habitación, en cómo recibes una mirada, en lo que crees merecer, en lo que temes perder, en la parte de ti que todavía espera que alguien le diga, puedes estar aquí. Rudolf Steiner nos dejó una visión radical. El niño no es un proyecto incompleto. Es un ser espiritual en plena encarnación. Y lo que sucede alrededor de él no es decoración. Es alimento o veneno para sus fuerzas más profundas. Por eso este tema es tan serio. Porque quizá una parte de tu vida no ha sido decidida por tu edad adulta, sino por el eco de un tiempo en el que aún no podías hablar. Pero también por eso hay esperanza. Si el primer septenio te marcó, no significa que estés condenado. Significa que hay una puerta antigua esperando ser reconocida. Y al reconocerla, algo en ti puede dejar de repetir ciegamente lo que un día aprendió para sobrevivir. Tal vez sanar no sea convertirse en otra persona. Tal vez sanar sea devolverle al niño interior una frase que nunca escuchó con suficiente fuerza. El mundo puede volver a ser bueno. No todo amor abandona.
No toda presencia hiere. No tienes que ganarte el derecho a existir. Y quizá, desde ahí, tu destino empiece a moverse de otra manera. Si este video te ayudó a mirar tu infancia con más profundidad, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y deja tu like para que este conocimiento llegue a más personas. En los comentarios escribe: el mundo puede volver a ser bueno, si sientes que una parte de ti necesitaba escuchar esto. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, lo que fue formado en la sombra también puede ser transformado por la luz.